Saludos mis maníacos del Sword, de acuerdo a las votaciones hoy traigo la guía de Overmind. Dejan en la descripción y comentarios el formulario definitivo para que voten o cambien sus respuestas para la siguiente guía de clases. Haré la guía de la más votada en una semana o 3 días. Aclaración, estas guías se enfocan en el PvE, no PvP, y son para el principio y a mediados del juego, con nivel de resonancia entre 0 y 300 aproximadamente, no para el endgame. Y las hago en base a lo que leo en las habilidades y testeando el personaje, más la experiencia que tenga sobre el personaje o mis observaciones. Si hay un pro player viendo esto, se agradecen sus aportaciones en los comentarios. También recuerden revisar la descripción para más aclaraciones e información extra. Descripción: el Overmind es una clase de soporte que experimenta con vacunas que otorgan buffos, pero pueden traer efectos secundarios también. Además puede apoyar haciendo buen daño con varias pasivas y mecánicas que tiene, convirtiéndolo en un buen Synergy Dealer. Puntos especiales: los puntos de Dinamo son el potenciador de poder de AD. Cuando tienes más de 100 puedes activarlo, y se llama modo Dinamo. Se desactiva al bajar a 0 puntos de Dinamo o pulsando el control de nuevo. Después tenemos los transductores, que se recargan cada vez que actives el modo Dinamo, también con determinadas habilidades y o pasivas. Los puntos de transductores son usados en muchas habilidades de AD para otorgar efectos adicionales. Ahora voy a explicar los puntos de modificación genética, exclusivo del Overmind. ¿Cómo se cargan? Se cargan por segundo y también con la pasiva de nivel 60 Big Data, que al impactar puede dejar caer puntos de ADN que te regeneran 3% de estos puntos. ¿Cómo se activa? Pulsando la V. Esto se desactiva pulsando de nuevo la V o cuando tus puntos de Dinamo bajan de 30. Cuando se activa empieza a cargar de nuevo. Esto es simplemente para que cuando se desactive esta mecánica, si tenías por ejemplo 69%, pues se te van a resetear a 69%. Y ahí se irá cargando para que puedas activar de nuevo esta mecánica, en enfriamientos de 10 segundos como pueden ver. ¿Cómo funcionan? Los puntos genéticos te refuerzan en el combate. Tienen varios niveles de activación. Nivel 1, si los activaste desde 1 a 33%, recibes 10% de ataque híbrido y menos 10% de daño recibido. Efectivamente esto está mal traducido, es menos 10% de daño recibido, no más 10. También se va a encoger tu cuerpo. Nivel 2, si activas esto entre 34 y 66%, pues será lo mismo de antes pero sin encogerse. Nivel 3, si se activa entre 67 y 99%, se eliminan además los debuffos normales que tengas en teoría. Por último, nivel 4, si se activa con 100% recibes lo mismo que en el nivel 3, pero el ataque híbrido se sube en 20% en vez de 10. Y además obtienes un 10% de aceleración de habilidades especiales activas. Los puntos de modificación genética solo te afectan a ti en teoría, no sirve de nada para tu equipo. Vamos con las pasivas importantes. Pasiva de nivel 60. Al impactar hay una probabilidad de que caigan puntos de ADN, que regenera 3% de puntos de modificación genética, con una probabilidad del 20%. Enfriamiento de 2 segundos. Pasiva de nivel 70. Al usar habilidades determinadas o buffos, se te aplican a ti también. Estimulantes, más 10% de ataque físico y mágico. Inmunidad, más 100 de resistencias elementales. Después efectos extra, mientras duren las skills. Curación de heridas, más 10% de regeneración de objetos de curación. Terapia del dolor, menos 5% de daño recibido. Y desintoxicación, más 5% de daño de habilidades especiales activas y activas. Pasiva de nivel 90. Importante mencionarla ya que hay que completar las misiones para obtenerla y nos otorga permanentemente menos 10% de consumo de habilidades activas y especiales activas y también más 10% de obtención de mana de impactos causados o recibidos. Primera pasiva de nivel 99. Empiezas la batalla con todos los puntos de modificación genética, 50% en PvP, y también al activar los métodos de modificación genética se refuerzan los efectos según los transductores que tengas, 1% por cada uno. Por lo que en el nivel 4 con 6 transductores los efectos serían ataque híbrido más 26%, reducción del daño recibido en 16% y aceleración del 16% del cooldown. Segunda pasiva de nivel 99. Las habilidades que regeneran puntos de Dinamo, que en general dice que te generan puntos de Dinamo fuera del modo Dinamo,
Ahora también van a regenerar puntos de dinamo en el modo dinamo. También se aumenta 20% de crítico y maximice al usar estas habilidades específicas por 20 segundos. Antes de seguir, explicaré una categoría de habilidades que tiene el Overmind, que la tienen todas las habilidades que dan buffos al equipo, y es un debuffo de sobredosis o dosis tóxica. Esto con cada acumulación va reduciendo stats específicos de los afectados. Con cada stack se reduce la obtención de mana al impactar en 0,25%. Con más de 20 stacks, el efecto pasa a ser menos 5% y con cada stack reduce la velocidad de carga de la Awakening en 0,25%. Con más de 40 stacks, los dos anteriores pasan a 5% y se reduce el impacto crítico en 0,25% por cada stack. Con más de 60 los anteriores pasan a 5% y se reduce el Maximize en 0,25% por cada stack. Por último, con más de 80, menos 2,5% de ataque físico y mágico por cada acumulación. Y creo que se cuentan desde los 81 para arriba, ya que con 100 sigo teniendo buen daño, por lo que es imposible que cuenten todos los stacks de sobredosis. Igualmente hasta 100, que es el máximo, son unos 25%. Estos debuffos se pierden de uno en uno cada 10 segundos y solo se puede eliminar con la skill Inmunidad, la única. Estos debuffos en teoría no hay ninguna razón para mantenerlos, por lo que tendrás que limpiarlos cada vez que puedas, a no ser que juegues con un Night Emperor, por ejemplo, que gana ataque con los debuffos, pero no hace falta ni llegar a 10 debuffos. Buffos y debuffos para el equipo. Skill de nivel 25, Exploración, que reduce las resistencias elementales de los enemigos en 150 por 5 segundos. Segunda skill del 30, Estimulantes, que otorga a los objetivos impactados, tanto aliados como enemigos en teoría, 10% de ataque físico y mágico y menos 20% de defensa física y mágica por 10 segundos. Este buffo no te va a afectar a ti, pero bueno, igualmente gracias a la pasiva del 70 vas a ganar 10% de ataque híbrido. En noviembre de 2025 aproximadamente se le aumentará el alcance de esta skill. Tercera skill del 35, Curación de heridas, que envía drones a los aliados y les regenera 40% de mana y vida inmediatamente y todos los recursos o puntos especiales, además más 12% de vida y mana por segundo durante 7 segundos. La regeneración inmediata aumenta en 5% por cada transductor, máximo 3. Cambios de balance. En noviembre de 2025 aproximadamente se elimina el daño generado por los drones que van hacia los aliados. Después, en enero de 2026 aproximadamente, se le sube el daño de 5.884% a 10.052%. Primera skill del 45, Terapia del Dolor, que reduce en 14% el daño recibido de los aliados que reciban la skill durante 10 segundos. El efecto aumenta 2% por cada transductor en el modo dinamo. Segunda skill del nivel 45, Desintoxicación, que aumenta 10% el daño de habilidades activas y especiales activas de los aliados dentro del campo por 12 segundos, que es lo que dura el campo. Segunda skill del 50, Inmunidad, muy importante para eliminar los debuffos del equipo, incluyendo la sobredosis, además otorgando esta inmunidad por 3 segundos, más 3 segundos extra por cada transductor, máximo 3. Hiperhabilidad 1, otorga distintos buffos a los aliados que cumplan las siguientes condiciones. Nivel 1, más 20% de impacto crítico si tiene menos de 50%. Nivel 2, más 20% de Maximize si tiene menos de 50%. Nivel 3, más 10% de ignorar defensa física y mágica si tiene menos de 5%. Por último, nivel 4, que aumenta 8% de ataque híbrido si cumple todas las condiciones anteriores. Duración 50 segundos. Cambio de balance en unos 4 meses, octubre de 2025 aproximadamente, se aumenta la duración a 120 segundos. Skill del 70, que reduce el ataque híbrido a los enemigos impactados en 20% por 10 segundos, más un segundo extra si tienes un transductor. Skill del 90, Anestesia, que congela a los enemigos impactados 3 segundos, más un segundo por cada transductor en modo dinamo, máximo 2. Hiperhabilidad 2, te otorga a ti y a un aliado que elijas pulsando la tecla del número correspondiente a ese aliado, aceleración del 50% del cooldown de habilidades especiales activas
y 20% menos de consumo de mana de habilidades especiales activas. El resto de aliados reciben un debuffo que no hace nada en teoría, son inofensivos. La hiperhabilidad dura 50 segundos, pero en 4 meses aproximadamente, octubre de 2025, se aumenta a 120 segundos. Autobuffos. Skill de nivel 80, calma absoluta, que te otorga super armor por 8 segundos, y con un transductor en modo dinamo, ignoras el estado de guardia de los enemigos impactados. Por último, la Master Skill del nivel 4, que te otorga el estado recombinación genética por 25 segundos. En él tendrás activados el buff de nivel 4 de los métodos de ingeniería genética, sin hacer nada. El Overmind destaca en daño de habilidades de trascendencia y una de fuerza. Su skill más fuerte es Desfibrilador de nivel 95, que es de trascendencia, que tiene un daño de más de 10.000%, más 10% de daño por cada transductor en modo dinamo, máximo 2. Aunque Código Amarillo de nivel 30 también pega bastante, especialmente a monstruos grandes, pero es de fuerza. También sube un 5% de daño por cada transductor en modo dinamo, máximo 3, pero esto se debe usar pegado al enemigo para que le cause más impactos. Después tenemos la mod de inyección de nivel 35 y de trascendencia. Tarda en hacer el daño, pero ojo que en total hace más daño que Desfibrilador y Código Amarillo, y no usa transductores. Otra buena podría ser la Master Skill 4, que no la tengo, pero viendo los porcentajes de daño creo que pegaría bastante bien. Atención, cambio de balance en enero de 2026 aproximadamente. Se sube el daño de Desfibrilador a 9911% por 1,2 del refuerzo de nivel, pasando a 11.893%. Aquí tenemos un dilema, y es que contra jefes pequeños claramente lo mejor es Desfibrilador e inyección con mod, mientras que contra jefes grandes gana Código Amarillo por mucho y a lo mejor inyección sin mod, pero no estoy seguro. Pero bueno, así tendrías que estar cambiando entre daño de trascendencia y de fuerza dependiendo del jefe, así que hay que tener cierta habilidad y recursos para jugar con Overmind de Synergy Dealer, que ya digo que es la mejor opción. Ir solo de soporte limita su potencial. ¿Y qué habilidad deberías potenciar en las forjas y demás? Pues lo mejor sería potenciar Desfibrilador y Código Amarillo a partes iguales. Mejores skills de limpieza. Código Amarillo con buen alcance y daño. Inyección de nivel 35 que tiene buen alcance horizontal y daño. Desfibrilador con mod crea un campo grande en el que se ejecutan desfibriladores individuales para cada enemigo dentro del campo, aunque son unos 6000% de daño, que no sé si es suficiente daño. Por último, desintoxicación, que se puede usar en el aire y tiene un gran alcance, pero solo sirve si estás seguros que los monstruos del área van a morir, para avanzar y limpiar las siguientes zonas, ya que esta skill tarda en hacer daño y no es mucho. Cambio de balance en enero de 2026 aproximadamente, y le subirán el daño de la mod de Desfibrilador a 8677%, está muy bien, puede ser que ahí ya haga buen daño. Skills para one-shotear Desfibrilador sin mod. Habilidades más esenciales de soporte. Estimulantes para dar ataque híbrido al equipo, importarte a apuntar bien o hacerlo constantemente para que nadie se quede sin el bufo. Siempre te puedes asegurar activando la opción de ver los buffos de los aliados y ver si lo tienen o no. Inmunidad, muy esencial para remover los debuffos de sobredosis constantemente, ya que solo tú puedes removerlos. Lo digo especialmente porque tuve una experiencia hace tiempo con un Overmind que decía que nos quitáramos los debuffos solos, y ahí nos quedamos viendo la sobredosis a más de 80. Siguiente, curación de herida, para curar al equipo y regenerar sus puntos especiales, y bastante buena cantidad de curación. Luego tenemos terapia del dolor para reducir el daño recibido al equipo. Después tenemos exploración y anestesia para reducir resistencias elementales y congelar, muy esenciales en raids o dungeons importantes difíciles. Aunque no te toque congelar, deberías ayudar a reducir las resistencias elementales, muy importante en estos lugares difíciles, aclarar a quien le toca congelar para no estorbar y arruinar la cadena de congelación, y además que los jefes suelen tener límites de congelación. También tenemos calma absoluta para tener super armor solo nosotros, así no tendrías que llevar nísperos y te ahorras un hueco de consumibles.
aunque recuerda que estos también reducen tu daño recibido. Después tenemos la hiperhabilidad 1 o la 2. La primera actualmente no sirve, ya que casi nadie va a cumplir esos requisitos de tener crítico y maximis inferiores a 50%. Tampoco ignorar defensa en el juego tardío, por lo que de momento no sirve, aunque a lo mejor ahora mismo o en un futuro tenga utilidad, que desconozco. La hiperhabilidad 2 es lo mejor actualmente, sobre todo si juegas con algún amigo DPS confiable de dúo, y así se puede carrear más fácil a la gente. Recuerden que con esencias concentradas pueden reducir el cooldown de la hiperhabilidad en 60 segundos. Para los huecos que quedan serán las habilidades esenciales de daño, desfibrilador y código amarillo, que son los que más daño tienen que he visto. Después otros como inyección con mod, o si no la skill del 70, que reduce el ataque híbrido a los enemigos si son debuffeables, claro. ¿Cómo se juega con el Overmind en raids? Como dije anteriormente, lo mejor es jugarlo de soporte o Synergy Dealer. Si vas a jugar full soporte, pues lo único que tienes que hacer es enfocarte en spamear estos 5 buffos. También recomiendo tener activado el método de ingeniería genética de nivel 4 para 16% de aceleración del cooldown, ya que es sencillo mantenerlo, spameando habilidades que generan puntos de dinamo. Desintoxicación y desfibrilador serían las más usadas, y esta la que más. Y cuando haya alguna pausa larga, desactivas el modo y lo vuelves a activar en un momento. La rotación más importante sería esta. Primero la tecla V con 6 transductores y la hiperhabilidad. De momento la de 99 sería la mejor, y compartirla con el mejor DPS del equipo. Después estimulantes, desintoxicación, inmunidad y curación de heridas. Estos son los más importantes. Los otros son más secundarios. Terapia al dolor la usas cuando se vaya a acabar el efecto, y exploración especialmente para ayudar a reducir resistencias elementales, para ayudar al que le toque congelar, y si te toca a ti pues la usas antes de usar anestesia y congelas por más tiempo a los enemigos. Bueno, también tienes que usar calma absoluta para tener super armor y que los enemigos no te tiren, o si no, llevas y activas Nisperosidad y te ahorras esta skill. Si vas a jugar de Synergy Dealer, bufeando al equipo y haciendo buen daño de paso, aquí sí o sí con 6 transductores el método genético de nivel 4 activado, ya que te aporta 26% de ataque y más efectos. También claramente colocar las skills de daño en las teclas T y F. Y bueno, aquí solo deberías enfocarte en usar los 4 buffos principales. Y sí, recomiendo usar curación de heridas, ya que te regenera todos los transductores además de curar al equipo, y así no tienes que estar desactivando y activando el modo dinamo todo el rato para regenerarlos. Te tocaría hacerlo solo cuando tengas la cura en enfriamiento o para el título de torre o de 17.5. Y bueno, además con el cambio de balance se le sube el daño a más de 10.000%, pero tienes que estar pegado al jefe, si no, no le va a dar. Y entre estos buffos, claramente desfibrilador, código amarillo e inyección con mod. No estoy seguro si se lleva alguna skill más de daño, ya que a lo mejor consume transductores y es mejor guardarlos para desfibrilador y código amarillo. También deberías usar la hiperhabilidad 2 obviamente, ya que te acelera el enfriamiento y reduce el consumo de mana, y la puedes compartir con otro DPS o con el mejor soporte del equipo para que puedas bufear más rápido. Y después la Master Skill 4, ya que debería hacer buen daño, además de darte el nivel 4 de métodos genéticos por 25 segundos. Ahora un ejemplo visual de la rotación jugando de soporte. Modo dinamo, métodos genéticos, hiperhabilidad si la tienes, super armor, ataque híbrido, asegurándote de que toque a los DPS del equipo, daño de habilidades, curación y regeneración continua para el equipo, inmunidad para limpiar sobredosis y otros debuffos, daño reducido para el equipo, reducción de resistencias, y así repetimos. Desfibrilador para recargar puntos de dinamo, especialmente cuando tengamos pocos, y así repetimos sucesivamente. Recuerda que también se pueden regenerar puntos de dinamo si llevas consumibles para esto como austacebollas. Por último, si te toca congelar, pues agregas a la rotación exploración y anestesia. No digo dónde, ya que debes saber tú cuándo hay que congelar. Puedes bufear al equipo después si es necesario. Ahora un ejemplo visual jugando de Synergy Dealer. Hiperhabilidad, modo dinamo, métodos genéticos, calma absoluta o níspero, estimulantes, desintoxicación, inyección con mod, desfibrilador, código amarillo, regeneramos transductores, vida y mana, inmunidad, estimulantes,
Master Skill 4 si la tienes, y así continuamos el ciclo sucesivamente. Calma absoluta, pues no usarla en el principio si sabes que el jefe no va a atacar aún, y la usas un poco más tarde, o cuando toque. Terapia al dolor y exploración ya son más opcionales, y las puedes usar cuando quieras. Pueden ver, curación de heridas justo después de desfibrilador y código amarillo es clave para restaurar los 5 transductores consumidos. De otro modo tendrías que haber desactivado y activado de nuevo el modo dinamo, y no es lo ideal perder los efectos de la Awakening mientras se está ejecutando el código amarillo. Por último, una tabla de calificaciones que la puntuaré con mi opinión. Los más experimentados podéis dejarme vuestra calificación aquí abajo en los comentarios. En daño un 7.2, ya que está muy bien las skills de daño, aunque hay que tener recursos y saber usarlas. Y la mod de inyección hace buen daño pero tarda. En soporte un 8.5, ya que tiene lo básico y su hiperhabilidad 2 es muy útil y algo única. Y con el cambio de balance más esencias concentradas podrás usarla inmediatamente al acabarse. Además, la curación que aporta es bastante alta y de calidad. Por último, en limpieza un 9.3, ya que si tienes el daño suficiente, la mod de desfibrilador te limpia un área gigante de monstruos en un instante, y en teoría no tiene límite de objetivos. También tenemos código amarillo, que no se queda tan atrás. Y eso es todo, gente. Como siempre, si les ha gustado el vídeo, denle like y suscríbanse para que los vídeos lleguen y ayuden a más gente, y también para animarme a subir más guías y de calidad. Cualquier duda, aportación, etcétera, comenten aquí abajo. Buen día y hasta la próxima. Saludos a los que comentaron en el último vídeo de Ellsworth.